Queridos y queridas, Dios le bendiga una vez más. Quiero llamar su atención al libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 24 en adelante. Permítame leerle este contexto para luego ver la parábola y comprender toda esa parábola. Dice Lucas 10, 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mm. Versículo 26. Pero él, es decir, el maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La versión de Passion dice: ¿qué tú quieres decir cuando te refieres al prójimo? La Reina Valera dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús, para poder contestar esta pregunta, porque a simple vista en la Reina Valera dice: ¿y quién es mi prójimo? Puede resultar un poco ah, ah, sosa la pregunta, ¿no? Hasta necia la pregunta, o una pregunta sin ningún tipo de sentido, porque ¿quién no sabe quién es el prójimo? El problema es que la dinámica de esta conversación trasciende la semántica normal, trasciende al idioma normal. Y Jesús, al hablar y al enseñar, pasa esas barreras normales y se mete en el sentido intrínseco del lenguaje, al punto que este maestro de la ley, intérprete de la ley, dice: ok, te entendí, pero ¿quién es mi prójimo? Y me gusta la traducción de Passion, dice: ¿qué tú quieres decir cuando te refieres al prójimo? Y Jesús le dijo entonces, para contestar esa pregunta: mire qué pregunta tan sencilla y mire qué respuesta tan larga. Escuche: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Hasta este momento, obviamente, el intérprete de la ley y cualquiera que esté escuchando dice: ¿qué tiene que ver eso con la explicación de lo que es un prójimo? Y Jesús sigue. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, al dueño del mesón, y le dijo: cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora Jesús le pone la pelota en su cancha. Él preguntó para tentarle y Jesús lo lleva a un nivel de conocimiento y de comprensión superior.
le hace esta historia una historia magistral. Me encantan las historias de Jesús. Magistral. O sea, él lo pone en un contexto, lo pone en un escenario para que él comprenda quién realmente es el prójimo. Posiblemente si Jesús le explica en términos lingüísticos quién es el prójimo, no logra el impacto de comprensión, de revelación y de compromiso que implica ser el prójimo. Porque Jesús no está enseñando para transferir información. Jesús no está enseñando para transferir conocimiento. Jesús está enseñando para transferir carácter. ¿Usted me entiende? Repito, Jesús no está enseñando para transferir conocimiento ni para transferir información. Él está enseñando para transferir carácter. Y este hombre dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz lo mismo. El que usó de misericordia con él. La palabra prójimo en su original viene de la palabra próximo con X. Con el tiempo la palabra próximo degeneró en prójimo. Así que el prójimo es el que está a tu par, a tu lado. Es el individuo con el cual tú te relacionas diariamente. Pero ese conocimiento ya tú lo tienes. Eso ya tú lo sabías. Ahora, lo que tú no sabías muy bien, hablando en el contexto de la historia de Jesús, diciéndole al intérprete de la ley, lo que tú no sabías muy bien es que el verdadero prójimo es el que se mueve a misericordia. Ese es el verdadero prójimo. Y por eso esta parábola es tan importante y tan vital. Porque nos pone en el contexto y en la ineludible responsabilidad de movernos a misericordia. De movernos a misericordia. Aleluya. Así que la parábola del buen samaritano implica eso. El buen samaritano implica un individuo que se mueve a misericordia, que se identifica con la necesidad y con el perjurio de alguien. Alguien que tiene la capacidad de poder resolver un problema y lo hace. Porque el prójimo es cualquiera, pero el verdadero prójimo es el que tiene la facultad para resolverte un problema y lo hace. Es aquel que viendo a este hombre medio muerto, amén, se mueve a misericordia. Ahora, antes de terminar, hay algunas cosas más que quiero elaborar sobre esta parábola. Primero, hay tres personajes que en el contexto semántico son prójimos. Un sacerdote, amén, un levita y un samaritano. Los tres son prójimos porque son próximos, están ahí y vieron al hombre herido. Así que el prójimo en el sentido sencillo de la palabra es cualquiera. Ahora, pero el buen samaritano no lo es cualquiera. Un sacerdote que tenía la obligación de moverse a misericordia no lo hizo. Porque conocía, primero tiene una vocación sacerdotal, número uno. Número dos, conocía la palabra, conocía la ley. Número tres, es un servidor público. Número cuatro, es un hombre religioso que endémicamente en su condición de religioso debería moverse a misericordia. Así que el título no te hace samaritano, no te hace prójimo. Que tú seas abogado no te hace prójimo. Que tú seas médico no te hace prójimo. Que tú seas enfermera no te hace prójimo. Que tú seas pastor no te hace prójimo. Que tú seas hermano no te hace prójimo. Que tú seas padre no te hace prójimo. Lo que te hace prójimo es que tú tengas la cualidad y la capacidad de moverte a misericordia. Eso es lo que te hace prójimo. Y Jesús lo quería enseñar. Aleluya. Un sacerdote. El segundo era un levita.
Un levita era un individuo con una casta sacerdotal generacional. Es decir, tu estirpe, de donde tú vengas, lo que represente tu apellido, lo que represente tu vocación, no te hace prójimo. Es vital que tú lo comprendas. Lo que me hace prójimo es que yo me identifique, me solidarice, que yo me haga empático, que tenga la capacidad de ponerme en los pies y en los zapatos de otra persona. Eso es lo que me hace prójimo. Este samaritano era culturalmente enemigo de los judíos y los judíos del samaritano no se llevaban entre sí. Había una situación cultural y generacional que impedía que fueran amigos, que fueran prójimos. Por eso Jesús pone el contexto tan alto, pone la valla tan alta. Porque inmediatamente el intérprete de la ley dice, samaritano. No. Es que el samaritano no va a ser el buen, no representa el nicho, el segmento cultural humano para el cual yo voy a ser prójimo o que va a ser prójimo para mí. Había un problema de racismo y de xenofobia en esta historia. Y Jesús lo pone en contexto para que comprendamos que por encima del racismo, por encima de color de piel, por encima de apellido, por encima de regiones geográficas, por encima de idiomas, por encima de lugares de nacimiento, está el movernos a misericordia, independientemente de quiénes seamos. Está el movernos a misericordia. Es vital que usted lo comprenda sin esperar nada a cambio. Al contrario, invierta en su cualidad de samaritano o de prójimo. Este hombre pagó el hotel. En este contexto sería pagar un hospital. ¿Sabe lo costoso que es un hospital en este tiempo? Y que usted encuentre a alguien herido en la carretera y lo lleve a un centro privado y usted tenga que pagarlo. Es mucho dinero. Pero si usted lo tiene y tiene la cualidad, la capacidad de hacerlo, hágalo. Porque eso es lo que te hace prójimo. Mire, Jesús le dice, ¿quién es tu prójimo? O ¿cómo puedes tú entrar en la vida eterna? Que es el contexto de la historia. Este hombre quería saber cómo entrar a la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bueno, suficiente. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero Jesús no le dice, Jesús no le contesta su inquietud en el mismo contexto de la pregunta. Él le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¡Wow! Volvamos entonces al contexto. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dice, bueno, cumple la ley y vivirás. No le dijo, vivirás la vida eterna, vivirás. Ahora, cuando le pone en contexto sobre el verdadero samaritano, el verdadero prójimo, entonces lo pone en el contexto adecuado para vivir la vida eterna. Así que, dando el average, el promedio, tú vives. Ahora, dando la milla extra, vives y te preparas para la vida eterna. Este es el mensaje de esta parábola en esta mañana.